Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, amigos que escuchan a través de estos medios. Vive Jesús, aleluya, el cual bendigo. Vive Jesús y doy gracias al Señor. Vive Jesús, porque por estos medios podemos llegar, ¿verdad?, a muchas personas y damos gracias al Señor, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya. Hoy he estado leyendo, vive Jesús, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, vive Jesús. Y del versículo 39, vive Jesús. Dice, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como peras, montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que que ellos comiendo de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer. Vive Jesús, aleluya. Poderoso santo. Me ha llevado, vive Jesús, el Espíritu de Dios a recordarnos en estos tiempos, vive Jesús, que estamos. Muchas veces nosotros vamos confiados, vive Jesús, a las iglesias, vive Jesús, o sea, sitio de reunión, porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y vamos confiando con confianza a recibir buen alimento, vive Jesús. Alimento espiritual que nos llene nuestra alma, vive Jesús. Que satisfaga el espíritu que está en nosotros, vive Jesús. Aquí estamos hablando de los milagros, ¿verdad?, que hizo Eliseo, vive Jesús. En aquellos tiempos estaba Elías, que hacía milagros, o sea, Dios a través de Elías, y Dios a través de Eliseo y de varios profetas, vive Jesús. Entonces, Eliseo, vive Jesús, mandó, ¿verdad?, al criado que hicieran algo para comer, vive Jesús. Y dice que salieron al campo y empezaron a recoger hierbas. Y dice que halló unas peras y de ella llenó ¿verdad?, su falda, la forma de ellos vestir, ¿verdad?, y de calabaza silvestre. Volvió, la cortó y puso a hacer el potaje. Causó de que ellos se dieron cuenta, vive Jesús. Exactamente no dice si alguien murió, pero él dice que había muerte en la olla, vive Jesús. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, al templo, donde, ¿verdad?, se reúne la iglesia, vive Jesús. Y vamos con el interés de comer de semanada, ¿verdad?, a través del siervo de Dios que esté predicando en ese momento, vive Jesús.
Pero muchas veces en vez de comer el alimento que dice, ¿verdad?, que Dios tiene para cada uno de nosotros, dice que cuando Jesús andaba, iba un grupo grande y él vio que esa gente tenía necesidad. Y había uno que tenía unos peces y unos panes, y entonces Jesús dijo, bueno, pues manden a sentar a la gente, ¿verdad? Y él oró y se multiplicó, vive Jesús. Entonces, dice que sobró, ¿verdad? En este momento, vive Jesús, ellos se dieron cuenta, por algo sucedió, que ellos se dieron cuenta que vive Jesús. Muchas veces nosotros vamos al sitio de reunión y hay gente que son de Dios y se da cuenta de que el mensaje no está llegando, vive Jesús. De que ese alimento hoy no está llegando al corazón. Pero hay gente que no se dan ni de cuenta porque no tienen el entendimiento y la sabiduría, ¿verdad?, de Dios para captar, vive Jesús. Y esa gente se van con hambre, vive Jesús, para sus casas, a veces peores, hasta de lo que vinieron, como vinieron, ¿verdad? Vive Jesús. La iglesia está para que llenar el espíritu, vive Jesús, del ser humano, con el espíritu de Dios. Si no hay espíritu de Dios, ¿verdad?, en el templo, vive Jesús, pues en vano estamos reuniéndonos, vive Jesús. Jesús dijo en San Mateo 24 que nos cuidáramos, vive Jesús, de esos falsos profetas y muchos que están saliendo hoy en día, vive Jesús. Hoy, ¿verdad?, sabemos que hay muchos que dicen que son Cristo, hay muchos que han venido, vive Jesús, y han hecho tantas cosas y han arrastrado tantas personas, vive Jesús. Aquí nosotros vemos que ellos se dieron cuenta que había, vive Jesús, algo que no, ¿verdad? Y dicen, varón de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer, vive Jesús. Y Dios manda a que el hombre de Dios siempre esté pendiente, vive Jesús. Y que el hombre de Dios traiga alimento, como Jesús, ¿verdad?, que trajo, habían ciertos peces y ciertos panes, no era suficiente para esa multitud, pero él oró y el Padre lo multiplicó, vive Jesús. El hombre de Dios tiene que estar siempre dispuesto a estar pendiente a que se traiga alimento a esas personas que vienen al sitio de reunión, vive Jesús. Entonces dice que vino Eliseo y dijo, tráigame harina, vive Jesús, y le esparció en la olla. Eso es en el versículo 41 de Segunda de Reyes, capítulo 4. Él entonces dijo, trae la harina, y la esparció en la olla, y dijo, dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla, vive Jesús. El hombre de Dios tiene que estar dispuesto, siempre pendiente, vive Jesús, como dije anteriormente, a que se sirva el buen alimento, vive Jesús, a esa gente que van al sitio de reunión, vive Jesús. Porque si uno va a envenenar a la gente, vive Jesús, entonces la gente se muere. Aunque no se mueran de cuerpo, pero se mueren espiritualmente, vive Jesús. Y nosotros cuando vamos a reunirnos en el sitio de reunión, vamos a llenarnos, a satisfacer, vive Jesús, el espíritu, el alma, vive Jesús. Estos aquí tenían hambre, vive Jesús, y no pudieron comer porque había enfermedad, había mortandad, vive Jesús.
Pero vino el hombre de Dios y hizo un milagro. Vive Jesús. Entonces dice que sirvieron. Vive Jesús, aleluya. Y entonces dice que vino un hombre, ¿verdad? El 42 de baliza, el cual trajo, el varón de Dios trajo unas primicias, 20 panes de cebada, y dijo, da a la gente para comer. Y respondió su sirviente, ¿cómo esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra de Dios. Hermano, cuando Dios da bendición, Dios da que sobreabunde, vive Jesús. Que sobreabunde, que comamos, ¿verdad? Y sobre, ¿verdad? Para los demás también, vive Jesús. Bendiciones para que sobreabunde. El hombre de Dios tiene que estar lleno y darse cuenta, ¿verdad? La necesidad que tiene la gente, vive Jesús. Quizás en aquel momento estos que estaban cocinando no se dieron cuenta, vive Jesús, hasta que no hubo algo que ellos dicen, no, aquí esto, hay muerte. La Biblia no dice si se murieron, pero puede ser que haya muerto una persona, ¿verdad? Y la resucitaron. La Biblia no explica, pero ellos dicen que había muerte en la olla, vive Jesús. Entonces vino un hombre de Dios y trajo de las primicias. Jesucristo trajo las primicias. Vive Jesús. Aquel jovencito pues tenía panes y peces, según dice, ¿verdad?, la historia vive Jesús en los evangelios. Entonces cuando Jesús repartió, aquello dio y sobró, se multiplicó. Aquí mismo también dice, bueno, hay 100 personas, ¿y qué vamos a hacer con eso? Y el hombre le dice, no, dale, porque Jehová dice que va a dar y va a sobrar, vive Jesús. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, tenemos que hablar ese alimento que llene el espíritu, que llene el alma, vive Jesús, para que todos aquellos que oigan, aún a través de estos medios, vive Jesús, queden satisfechos, queden llenos de la palabra del Señor, vive Jesús. Porque en este tiempo hay hambre, hay deseo de la palabra del Señor. Dicen las noticias que están faltando Biblias, que se ha multiplicado el 22% en venta de las Biblias aquí en Estados Unidos. Pues gloria a Dios, muchos artistas se están convirtiendo al Señor, mucha gente, vive Jesús. Porque Dios le está dando oportunidad a esta nación para volver a ser grande, como dice el presidente próximo que vamos a tener. Para nosotros ser grande tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Tenemos que tener el Espíritu de Dios. No podemos estar vacíos, vive Jesús. Para que esta nación sea grande, el único que puede hacer esta nación grande es Dios. Aún el presidente haga lo que haga, si Dios no pone las manos, no hay grandura, como él dice, vive Jesús. Porque el único grande es Dios. Dios, la predicación anterior mía es, Dios coge a un pequeño para volverlo grande. Dios quiere esta nación volverla grande, pero tiene que ser de rodillas, tiene que ser siguiendo las leyes, los mandamientos que dice la palabra del Señor. Familia, ¿qué te cuesta a ti leer la palabra del Señor? La palabra del Señor lo único que te dice es, no matarás, no adulterarás, no robarás. Aleluya. Primeramente dice, adorarás a tu Dios. Aleluya.
Adora a Dios. ¿Qué te cuesta adorar a Dios? Aleluya, vive Jesús. Adora a Dios que mandó a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, allí intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, no te vale nada, no te vale nada. Vive Jesús. Servirle al Señor es gratuitamente, vive Jesús. Si tú quieres contribuir a la obra de Dios, no tienes que nadie obligarte. Tú de corazón das lo que tú sientas en tu corazón para que la obra de Dios siga hacia adelante, vive Jesús. Porque lo poquito que tú des, el Señor lo multiplica. Eso de que tienes que dar cantidades o tienes que dar, no, tú daslo del corazón. Cuando tú das del corazón, a veces das más del 10% porque lo estás dando de corazón. Vive Jesús. Porque se dejan llevar de que dice, Dios bendice al dador alegre. Pues claro que Dios bendice al dador alegre, porque lo está dando de corazón, de alegría. Pero si lo está dando obligado o lo está dando de mal humor, no te bendice el Señor. Tiene que darlo de corazón, de alegría, para que el ministerio de Dios siga hacia adelante, vive Jesús. Porque yo sé que en las iglesias hay necesidad, pero cuando hay necesidad, Dios manda al hombre de Dios y el hombre de Dios se da cuenta. Y el hombre de Dios vive Jesús, ¿verdad? Dice, a este hay que darle. Cuando Jesús vio la necesidad de aquella gente, vive Jesús, dice, mándalos a que se sienten, se recuesten en eso, que yo le voy a dar comida, vive Jesús. Porque Dios está dando una última oportunidad a esta nación. Van a haber 4 años, pero como dije anteriormente en las predicaciones anteriores, hay que doblar rodillas, pueblo, hay que doblar rodillas, hay que orar, hay que estar pendiente. Esta gente estaban pendientes y se dieron cuenta, mira, hay muerte en la olla. Tienes que darte cuenta en el espíritu de los falsos profetas de hoy en día, de los falsos pastores, falsos misioneros, falsos evangelistas, hombres corruptos, gobiernos corruptos que llevan las naciones, aleluya, a la derrota. Vive Jesús. Por eso tienes que mirar, vive Jesús, y darte cuenta. Estos se dieron cuenta de que había muerte en la olla, vive Jesús. Hay muerte en esta nación, donde quiera, en las calles, donde quiera que uno se mete, hay muerte. Y solamente el hombre de Dios vino y sanó. Aleluya, y pudieron comer. Y vino otro y trajo más, trajo panes de primicia, vive Jesús. Porque cuando nosotros hacemos las cosas bien, Dios viene y Dios multiplica, vive Jesús, aleluya. Y dice que sobró. Cuando Jesús oró por los panes y los peces, sobró también, vive Jesús, aleluya. Y era una cantidad pequeña. Aquí era una cantidad pequeña, dice que bien 100 hombres. ¿Y cómo van a comer con eso? No, hey, estás echando al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que Él con solamente dar una mirada, todo es multiplicado, vive Jesús. Dice que la viuda de Elías, aleluya, por ahí en el libro de Reyes vive también tal historia de Elías, vive Jesús, que fue, ¿verdad? Y se multiplicó la harina y el aceite y todo, hermano. Si eso está en la palabra del Señor, lo que tienes, que si no tienes una Biblia, pídesela al Señor y el Señor te la mandará. Vive Jesús, aleluya. Y así puedes leerla y puedes leerle a tu familia, vive Jesús. Quizás te tropiece con historias que no entiendas, pero estas historias a veces de hombres malos que hicieron tanta maldad, Dios lo permitió para que nosotros no hiciéramos lo mismo que ellos hicieron. Y lee la historia para que vea que hicieron lo malo y tuvieron consecuencias. Vive Jesús. Tú si estás haciendo lo malo y has dejado a Dios,
está sufriendo las consecuencias. Tus hijos están sufriendo las consecuencias. Tú mismo estás sufriendo las consecuencias. Vive Jesús, aleluya, por dejar a Dios. Dios espera que vuelvas al redil, como el hijo pródigo, vive Jesús. Dice que cuando se encontró hambriento después que había gastado todo, se acordó que en su casa había de comer y volvió. Y antes de que dijera algo, el papá ya lo estaba cogiendo hacia él y abrazándolo. Y hizo una fiesta. Así el Señor quiere hacer una fiesta contigo. Si te has ido hacia atrás, vive Jesús. No tienes que ir al salón de reunión en tu casa con tu familia. Lee la Biblia, estudia la palabra del Señor. En tu casa vive Jesús, aleluya. Glorifica a Dios, aleluya, poderoso santo. En la intimidad vive Jesús, aleluya. Porque Dios está esperando, aleluya, para bendecirte, para llenar los graneros de tu casa, llenar la alacena, la nevera de bendiciones, darte salud, aleluya, poderoso santo, y darte lo que el diablo te ha robado, aleluya, poderoso santo, mi Dios santo. Gracias, Padre, porque es tu palabra, Señor. He sembrado, Señor, y tú le darás. Aleluya, Padre Santo, Señor, para que dé buen fruto, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor. Sigue sanando la familia de la tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Aleluya, que está enferma. Está llorando, Señor. Está botando fuego. Poderoso santo, terremotos, tormentas, huracanes, aleluya, poderoso santo, tornados, ríos, los riachuelos se han vuelto ríos, los mares, aleluya, están, Señor, Padre Santo, destruyendo, Señor. Ten misericordia, Señor. Pero digo como dice Jesús en el Apocalipsis, Señor. Ven, Señor, ven. Que tu palabra se cumpla, mi Dios, poderoso santo, y el tiempo que corto, aleluya, para Dios te está llamando para que aproveches y vuelvas a comer pasto, como dice el Salmo 23, aleluya, que Jehová tiene verdes pastos, aleluya, y te guiará por senda de justicia, por amor a su nombre, aleluya, poderoso santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. He predicado, Señor, tu palabra, que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón, mi Dios. Poderoso Santo, Señor, aleluya. Estamos esperando, Señor, la redención de cada persona, de cada ser humano que se ha echado hacia atrás, mi Dios, poderoso Santo, aleluya. Bendice la familia, Señor, aquellas que han permanecido, Señor, fieles, Señor, yo sé que están luchando, Padre, para mantenerse fieles, y aquellas que se han ido por otros caminos, Señor, revélatele en silencio de la noche, Padre, inquiétalos, Señor, a que oren de noche, Padre Santo, aleluya, y te clamen y oren en todo momento, Señor, que se sienten a la mesa como familia, Señor, a comer, Padre Santo, Señor, unidos. Padre Santo, Señor, como tú hiciste, Señor, en la Santa Cena, mi Dios, aleluya. Que ninguno se quedó, ni el traicionero se quedó, y estaba sentado allí, Señor. Poderoso Santo, mi Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Predicado, Señor, tu palabra, lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.